es doctor en química y a lo largo de su carrera investigadora ha recibido varios premios de investigación y de emprendimiento, y creo que es un fantástico ejemplo para todos nosotros cómo es posible trasladar el conocimiento más básico, digamos, a un campo aplicado y sobre todo al mundo comercial. Así que muchas gracias, Julio, por tu presencia, cuando quieras. Tengo una presentación un poco larga, pero bueno, voy a tratar de ceñirme a los 30 minutos. Primero quiero hacer una pequeña introducción sobre el grafeno, también muy brevemente sobre nosotros, y después ciertas aplicaciones en diferentes composites. Yo creo que antes de... Y además, como he tenido la suerte, también porque yo me tengo que ir pronto, yo tengo una tirada, ¿por qué emplear grafeno? Yo creo que es lo primero que todo el mundo se tiene que plantear. Yo creo que si nos ponemos a pensar, ¿es necesario que la raqueta que vende Head con grafeno lleve grafeno o no? Si alguien cree que Djokovic, que fue el que la presentó, juega mejor por ir a la raqueta grafeno, o es porque esa raqueta vale 100 euros más que una raqueta similar. Pues, y pasa lo mismo con palas de pádel y ciertos elementos. Es puro marketing. Ese, por ejemplo, lleva grafeno de una empresa americana, de Graphene Technologies, que es un grafeno muy pequeñito, que tiene unos 60 nanómetros de plano lateral. ¿Qué le mejora a esa raqueta? El llevar grafeno. Yo creo que es una cosa que habría que preguntarse. Hay una segunda tendencia, que es una tendencia muy peligrosa, es el que dice que está cada vez más de moda. Yo creo que además es el que trata de engañarnos con el grafeno. Es decir, no hace grafeno y hace no muchos años en Reino Unido con el grafeno ocurrió exactamente lo mismo, que parece que se quiere reproducir, y queremos vender que hacemos grafeno porque vamos a sacar acciones al mercado secundario, se va a disparar el precio y bueno, y yo me voy y después cuando vuelvan a bajar porque no valen nada, pues hablaremos. Y la siguiente es basada en prestaciones. Si queremos utilizar grafeno, pues, quitando la parte, digamos, más delictiva, o vamos por marketing o vamos por prestaciones. En este momento el mercado del marketing basado en grafeno, en aplicaciones de grafeno, posiblemente es muy importante. Es decir, el mercado del grafeno es pequeño, pero basado en marketing es muy importante. Sin embargo, eso va a caer radicalmente, en muy pocos años. Dentro de 2 años, ninguna raqueta de tenis va a llevar el simbolito del grafeno, porque no tiene sentido que lleve grafeno, o una pala de pádel, o muchas aplicaciones que llevan, ¿no? Quiere decir, tratar una piel con grafeno, pues que alguien me explique para qué tratas una piel con grafeno. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. En cambio, cuando tú consigues que ciertos composites tengan conductividad eléctrica y no sean negros, eso sí que es un cambio tecnológico. O consigues que las propiedades mecánicas, hay un error, es mecánicas eléctricas, mejoren un 50 o un 100% en un vinil poliéster que hace 60 años que no se consigue que haya un aumento significativo, pues entonces posiblemente ahí sí que haya un mercado a futuro. Es decir, ahora el del marketing puede ser más interesante, pero posiblemente el mercado a futuro es realmente prestaciones. Y esa es la tendencia que yo creo que las empresas fabricantes serias tienden ahí. Avanzare, como ha comentado, es una pequeña empresa, digamos, menos de 40 personas en plantilla, y tenemos 2 instalaciones, digamos, a 15 kilómetros de Logroño, una de producción y otra en la que está todo lo demás, administración, ventas, internacional. NAL, I+D, también tenemos plantas pilotos. Y bueno, tenemos ventas en más de 40 países y vendemos a empresas muy grandes de todo el mundo y también pequeñas. Y yo creo que esta transparencia sí que es importante. En este momento, prácticamente, en 2013 teníamos más del 75% de los cauchos no conductores, aditivos para cauchos no negros conductores. En este momento de Europa, en este momento yo creo que en 2014 tenemos entre el 90 y el 95%, y si os fijáis es el quesito azul, ha bajado en tamaño. Y principalmente
ha bajado bastante en tamaño porque hemos crecido muchísimo, muchísimo en aplicaciones para materiales termoestables. Y bueno, ciertas aplicaciones y bueno, y lo que nos diferencia frente a otros productores de nanomateriales, y por ejemplo esto es un informe de 2010, es que Avanzare no solamente produce el nanomaterial, que lo producimos, sino también producimos dispersiones que tienen mayor valor añadido y sobre todo cuando tú lo quieres aplicar en un composite es importante que haya una buena dispersión, porque si al final en vez de tener un nanocomposite, el grafeno al final es el material más extremo que existe, se va a tener un microcomposite, que es por eso el problema de aplicación de los nanocomposites. El nanocomposite frente al composite normal supone un 0,15% del mercado de los composites. Es muy pequeño y es principalmente por problemas de aglomeración. Nosotros trabajamos en eso. Sobre el grafeno. Bien, yo me gusta referirme a esta publicación del año pasado, de un Angevante Chemistry, sobre cómo clasificar el grafeno. Entonces, se diferencia, hay varios ejes, número de capas, llega hasta unas 10 capas, 3 nanómetros, tamaño lateral y relación oxígeno-carbono. Es decir, yo creo que es importante, se habla de grafeno, en este momento ya nadie habla de grafeno, se habla de grafenos, es decir, cada grafeno va a tener una aplicación diferente. Es decir, un grafeno con muy baja contenido en oxígeno, que va a tener menos de un 0,25% en oxígeno, va a tener muy buenas propiedades eléctricas. Un grafeno que tiene 20 átomos de carbono por cada átomo de oxígeno, que es el típico grafeno oxidado reducido, va a tener unas propiedades eléctricas pobres. Sin embargo, tiene otro tipo de aplicaciones. O, por ejemplo, un óxido de grafeno pues tiene unas aplicaciones muy interesantes en materiales compuestos. Y en muchos casos incluso mejor que un grafeno o un pristine grafeno, porque al final se va a dispersar mejor, por ejemplo, en una poliamida. Bueno, tampoco... algo que es importante en el campo del grafeno, y desde un punto de vista de investigación, pero sobre todo también en el punto de vista industrial, es mantener la calidad del grafeno y tratar de caracterizar el grafeno. Si nos fijamos en muchas publicaciones, incluidos Nature y Nature Materials, tiene mucho truco, porque muchas de ellas hay que leer si el material suplementario. Y nos damos cuenta de que para conseguir un porcentaje de un 45% de monocapa, resulta que es que han dejado de cantar una noche las partículas, han cogido lo sobrenadante, la han centrifugado. Es decir, bueno, es que realmente eso no es lo que tienes en tu muestra. Entonces hay diferentes técnicas de caracterización. Luego, por ejemplo, Raman es interesante porque se ve el desplazamiento del pico G o el pico 2D en anchura, normalizando en anchura o también más al rojo o más al azul. Y a mí me gusta clasificar el grafeno muy basado en este tipo en el Angevante Chemistry, en tipo y contenido de efectos. El Angevante no habla de tipo, solamente habla de 3 parámetros, pero yo creo que es importante también qué tipo de efectos tenemos. Oxígeno, porcentaje de oxígeno y otros heteroátomos. Es bien conocido que dopaje de grafeno con nitrógeno, en muchos casos se consigue recuperar mucho la estructura, más que la estructura grafítica, la conductividad de la estructura grafítica. Número de capas. Sobre el número de capas hay mucha controversia y recientemente en Manchester han dicho que es que hace falta para un composite tener más de 30 capas, es decir, un grafito, un nanografito. Entonces, bueno, eso ahí yo creo que depende mucho del composite que se ha hecho y cómo se ha medido, pero el número de capas es importante y luego veremos algún resultado. Tamaño lateral es fundamental. Si alguien busca percolación eléctrica, se necesita el tamaño de plano lo más largo posible. Y si fuéramos capaces de hacer grafenos de escala de centímetros, quiere decir, posiblemente otro tipo de grafenos se podrían sustituir o se podrían abaratar muchísimas cosas, y también el BET.
Hay muchas publicaciones que hablan de 20%, 30% monocapa con un BET de 90. Eso es imposible. Es imposible. El BET perjudica al grafeno, pero no tanto. En defectos y tipo de defectos. Habitualmente se habla de 3 tipos de defectos. Los defectos de borde, que digamos serían los que tiene el plano. Es muy importante saber qué tipo de defectos. Vacantes, falta una serie de átomos en el plano del grafeno, o defectos FP3, que realmente son los que, por ejemplo, cuando se busca conductividad eléctrica, destruyen prácticamente la conductividad eléctrica. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando caracterizamos un grafeno tenemos que saber qué tipo de efectos tiene. Evidentemente, en el pico D del Raman lo vamos a ver, pero tenemos que tratar de saber qué tipo de efectos, porque van a influir al final en las propiedades que tiene. Es decir, si alguien busca conductividad térmica, el grafeno, medido en las condiciones que se mide el grafeno, es el material que existe con más conductividad térmica, resulta que los composites del grafeno casi no hay publicaciones que lleguen a 10 vatios metro Kelvin. Quiere decir, algo está pasando. Hoy, por ejemplo, este es un grafeno con un pico D muy alto, de defectos muy altos, y como vemos, cae en la zona de tipo de efecto SP3. En cambio, este tipo que tiene un pico moderado de defectos, en vez de caer en la zona de vacante, cae principalmente en la zona SP3. En la zona de efecto del borde. ¿Por qué? Porque el agujero, como luego vamos a ver, es tan grande que ya se convierte más que en un defecto de vacante, colapsan las vacantes y forma un agujero que es como si fuera una frontera de grano. ¿Okay? Y también es importante caracterizar el pico 2D del grafeno para saber el espesor de las capas. Bien, en colaboración dentro de la FLAGSHIP con uno de los centros de investigación y también en una tesis doctoral con la UNED, pues se puede llegar también con Field Emission TEM caracterizar el tipo de efectos que tiene el grafeno. Y también podemos llegar dopando o tratando de recuperar los huecos de vacante con moléculas dadoras de carbono, regenerar estos efectos de vacante hasta conseguir, por ejemplo, relaciones ID y G de más de 10 y de dos dedos IG importantes comparado, por ejemplo, con lo que sería un nanografito, y obtener grafenos casi libres de defectos. Y también, al dopar y tratar de recuperar la estructura grafítica, conseguimos que la estabilidad en el aire, la estabilidad térmica del grafeno sea muy superior, incluso casi 200 grados centígrados superior, lo que nos va a permitir también otro tipo de aplicaciones que grafenos con más tipo de efectos y con mayor concentración de oxígeno no se permite. El oxígeno es importante. Estas son 2 publicaciones, una en la que hablan de grafenos, hablan casi de pristine grafeno, y si nos fijamos en los espectros de XPS, la concentración de otros grupos, CO o C o WNC, es muy alto. Esta me parece que es una publicación de Carbon, es decir, hay muchos grupos de oxígeno dadores. Esta es la caracterización también de diferentes grafenos, en el que se puede ver cómo podemos modificar el contenido en oxígeno del grafeno. Modificar el contenido de oxígeno del grafeno va a dar lugar a una modificación en las propiedades finales del grafeno. Y esta es la comparación, por ejemplo, con un XPS, en el que se ven picos mucho más pequeños que estos que están considerados casi pristine grafene. Si os fijáis esto en pequeñito, el pico 1S del oxígeno es muy alto, y excesivamente alto para que alguien considere pristine grafene. Y aquí, por ejemplo, si vamos para atrás, comparar este pico con este pico, la cantidad de oxígeno es mucho menor. Y en este momento, nosotros como empresa
como se dice en las publicaciones, tentativamente podemos decir que somos la empresa que más cantidad de tipos de grafeno tenemos en este momento. Desde óxido hasta grafeno, bueno, incluso pristine, con relaciones de oxígeno-carbono muy elevadas. Cuando, por ejemplo, los habituales que se pueden encontrar pueden tener entre 10 y 20 átomos de carbono por átomo de oxígeno. Cada uno de ellos va a tener una potencialidad de aplicación diferente, que es, como se ha comentado al principio, yo creo que es importante tener diferentes tipos, porque para desarrollar la aplicación, que al final si no hay aplicaciones no va a haber nada, no va a funcionar igual este que este, y las aplicaciones van a ser totalmente diferentes. En la superficial, pues se puede modificar y manipular el área superficial B, teniendo en cuenta que el grafeno es fuertemente penalizado en las medidas de BET. Y el espesor. Bien, ¿cómo podemos medir el espesor? Pues habitualmente se está midiendo con AFM. Y en muchos casos con una modificación muy importante de la muestra. Es decir, se está metiendo ultrasonido, se está centrifugando, se está decantando, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de publicaciones, digamos, del máximo impacto. Es decir, de la familia Nature podéis ver un montón de publicaciones en las que se describen métodos en cómo han medido. Y después posiblemente no se correspondan el Raman con el AFM o viceversa. Bueno, pues habitualmente está la técnica que se suele utilizar para caracterizar, hacer histogramas y contar el número de partículas. Vale, pero si queremos hacer una medida en polvo, o sea, una medida de un material bulk, deberíamos utilizar técnicas bulk. Deberíamos utilizar el Raman sobre pastillas. Y rayos X, mucha gente dice que no tiene señal, claro, hace una pastilla y consigue que haya suficiente señal. Y después trata de aplicar funciones de la web para saber qué porcentaje de cada tipo de número de partículas tienes en tu histograma. ¿Ves? Si alguien quiere caracterizar algo en polvo, debería no manipular la muestra, porque si manipulamos la muestra, al final estamos metiendo ultrasonidos, realmente no es lo que vamos a utilizar para hacer un compósito o hacer una deposición, una capa, lo estamos decantando, le estamos haciendo no sé, diferentes manipulaciones de la muestra. Y tamaño lateral, que la set diffraction es la técnica habitual y se pueden hacer grafenos pues, de una micra, 40 micras, 300 micras, incluso de 700 micras. También es importante, evidentemente no va a haber un solo tamaño, no va a ser monodisperso, sino va a ser polidisperso. Tenemos un material bulk, pero hay que intentar que la campana de polidispersión sea lo mínimo posible. Y yo creo que si queremos hacer un composite basado en un grafeno bulk, deberemos trabajar con ese grafeno bulk. Bien, pero al trabajar con ese grafeno bulk, estamos pensando en un producto que tiene un área superficial altísima, por lo que tiene una densidad aparente ridícula, es decir, incluso de 2 gramos por litro. Si nos planteamos llevar en un camión o en un contenedor de un barco un material que tiene una densidad aparente de 2 gramos por litro, es decir, en 20.000 litros estamos metiendo 40 kilos. El coste de transporte de ese grafeno sería impagable. Bien, no sé de qué manera solucionamos, si lo mandáramos a la empresa que está al lado. Bien, lo vamos a trabajar y, por ejemplo, por extrusión para hacer un nanocomposite, por ejemplo, para una aplicación en automoción. Es inviable trabajar directamente con un material que tiene una densidad aparente de 2. O sea, trabajar de 2 gramos litro. Trabajar con uno que tiene 10 es casi imposible. Es que prácticamente el mínimo que se está utilizando es 100 gramos por litro para poder trabajar, por ejemplo, con un proceso de extrusión. Pues algo hay que hacer. Claro, podemos emplear una dispersión, por ejemplo, en agua, utilizar proceso como el NanoDirect que consigue eliminar grandísimas cantidades de agua y poder hacer un composite. Pero lo que estamos haciendo es hacer un nano intermedio, que es una predispersión en un líquido, por ejemplo en agua para el proceso NanoDirect, pero claro, no vamos a poder utilizar una poliamida, vamos a tener que hacer
por ejemplo un polipropileno, una dispersión en polímero molido o en polímero en polvo. Polímero en polvo, por ejemplo, no se utiliza mucho en Europa, pero en Estados Unidos es típico, y podemos aumentar la densidad aparente para que al pasar de 2 gramos litro a 0,5 kilos por litro, vamos a poderlo procesar en nuestro extrusor y vamos a poder llegar a la industria, que al final, si paramos por alguno de estos sitios, como os he comentado al principio, el material se pondrá, acabará la moda y desaparecerá. Entonces, trabajar con un grafeno en polvo, la manera convencional, como se trabajaría un polvo, en este momento es imposible, es muy complicado. Podríamos trabajar, por ejemplo, un termoestable dispersándolos, muy sencillo, hacer una dispersión en un componente de la resina, pero con ciertas técnicas industriales de formación de nanocomposites es imposible. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar nanointermedios. Vamos a tener que hacer una predispersión en un termoestable o una predispersión en un termoplástico para poderlo utilizar. En las aplicaciones, digamos, las 5 principales aplicaciones son basadas en la conductividad eléctrica del grafeno, en la conductividad térmica, propiedades mecánicas, retardante a la llama, no solo, pero sobre todo es combinado con otras cosas, y efecto barrera. Efecto barrera, yo creo, bueno, no creo que me dé tiempo a comentar todas, pero efecto barrera no tenía preparado, pero por ejemplo, está claro, para un coating, para un field de alimentación no se va a utilizar nunca grafeno. Primero, no está permitido. Segundo, pero, por ejemplo, en aplicaciones en aeronáutica sí que tiene mucho sentido. Uno de los problemas que tiene la aeronáutica se pueden solucionar con el grafeno. Y además permite conseguir resultados significativos frente a la tecnología actual. Es decir, está claro que la aeronáutica es una tecnología que se desarrolla ahora y hasta dentro de 15 años no se va a aplicar. Pero, por ejemplo, los resultados de efecto barrera para aplicaciones aeronáuticas son importantes. Bueno, voy a pasar esto. Propiedades eléctricas. Bien, voy a comentar algunos de los ejemplos o de los diferentes tipos de parámetros que hay que medir en el grafeno. Utilizando un grafeno con un tamaño de plano XY similar, es decir, y teniendo una dispersión similar de partículas, es decir, al final no es una cosa monodispersa, se pueden comparar con diferentes espesores, desde nanografitos, nanopláteles de grafito, justo un few layers, que es la parte superior de lo que aparecía en el Langevante, o de menos de 1 nanómetro, digamos que estaríamos prácticamente en un porcentaje de monocapa muy elevado. Yo creo que es muy fácil de entender. La concentración que se necesita de un nanografito muy fino, quiere decir, ya tiene una relación de aspecto de 4000, es muy alta, es más alta que la relación de aspecto de un nanotubo normal. Es decir, un muy buen nanografito se consigue una percolación a concentraciones elevadas. Con un few layers se consigue a una concentración bastante menor la percolación. Cuando estamos con un espesor mucho menor se consiguen percolaciones más altas e incluso mejores que, digamos, que la referencia de nanotubo de carbono, que sería el nanocil NC7000. Y valores de conductividad que para determinadas aplicaciones se consiguen mucho más altos y con valores de percolación más bajos. Pero también podemos comparar el contenido en oxígeno. Es decir, el contenido de oxígeno es clave en conductividad eléctrica y térmica. Bajar solamente un punto en el contenido de oxígeno es radical la bajada en la conductividad eléctrica. Es decir, aquí estamos hablando de aumentos de 10 a la 6, 10 a la 7 para un porcentaje de 1,5 en un termoplástico. Un termoplástico es mucho más complicado conseguir la percolación que en un termoestable. Y muy por encima de lo que se consigue con un nanotubo. Simplemente bajando un punto el contenido de oxígeno. ¿Y qué pasa
si cambiamos el tamaño lateral, por ejemplo, justo en un fuel layers que estaría en la capa superior, se consigue también disminuir radicalmente la percolación. Es decir, hemos visto 3 parámetros: contenido en oxígeno, tamaño lateral y espesor. Y en todos ellos, tamaño lateral más grandes, contenidos de oxígeno más pequeños y menos capa es lo que nos consigue una percolación más alta. Cuando conseguimos tamaños más grandes, por ejemplo, con 100 micras y tamaños y espesores de 1 nanómetro, la percolación se consigue a valores muy pequeños. Muy alejados, por ejemplo, se consigue con 1 nanotub. Por ejemplo, esto es un ejemplo comparando monocapas frente a unas pocas capas. En este caso el espesor es más pequeño, sería de 2 nanómetros de media, y como se ve, en un termoplástico se consiguen percolaciones a porcentajes muy pequeños, comparado, por ejemplo, con lo que hay en la referencia. Y además, bueno, la concentración de partículas es muy pequeña, porque el porcentaje, eso es en peso, en volumen es 0,25%, y hay una gran diferencia entre el polímero y el aislante, y luego vamos a ver que incluso viola ciertas leyes universales. Se puede ver que prácticamente la energía de activación de la conductividad es muy similar para los dos tipos de composites, pero cuando tratamos de monitorizar mediante espectroscopía de impedancia, un parámetro muy típico de los conductores iónicos y electrónicos, pues nos damos cuenta que no sigue, y con una discrepancia muy importante, la ley universal de Honchar. Y esto se había visto otros ejemplos, sobre todo en conductores iónicos, que es debido principalmente a que la gran diferencia de conductividad que hay entre la matriz y el elemento conductor. Se puede incluso calcular cuál es la distancia entre las diferentes, la distancia media entre los diferentes elementos conductores, y se ve que está un poquito más cerca la distancia es un poquito menor en el caso del monocapa, y comparando con un histograma de cuántas capas hay en cada una de ellas, nos damos cuenta que aunque haya el doble de cantidad en porcentaje en volumen para los que tienen fuel layers, el otro tiene más del doble de número de partículas realmente conduciendo. Hay que tener en cuenta que siempre hay un porcentaje de aglomeración. Y también podemos ver el mecanismo de conducción y la energía de activación, que es negativa en la movilidad de los electrones dentro del composite. Esto no es dentro del grafeno, principalmente la conductividad es dentro del grafeno, pero la movilidad y los de los electrones dentro del grafeno. Esta transparencia se ve muy mal. Esta no es para este tipo de composite, esto es para nanopláteres de grafito, porque no se ve, pero también podemos ver que podemos llegar a conseguir una orientación preferente. Esto es rotando del composite, en este caso no de grafeno, sino sería de pláteles de grafeno, lo que después nos va a permitir calcular el factor de Krenschel, y evidentemente no tiene un factor de Krenschel, digamos, de un composite que está arbitrariamente distribuido, con una distribución random. Uy, y no sé lo que he hecho. Ah, vale, gracias. Bien, y también podemos llegar a monitorizar comportamientos extraños. Esto es una poliamida 12, en el que vemos la conductividad, como tiene un comportamiento diferente. 5 minutos, vale. Que al aumentar baja la conductividad al aumentar la temperatura, en otro mecanismo aumenta la conductividad con el aumento de la temperatura y vuelve a bajar y al aumentar. ¿Y por qué es esto debido? Porque es un comportamiento bastante extraño de un composite. Bueno, se ve que las energías de activación en estas dos altas y bajas temperaturas son parecidas, ¿vale? Calculamos la distancia entre partículas y después diríamos que habría tres tipos de mecanismos. Aquí hay
más distancia y aquí hay menos distancia, pero aquí lo que vemos es que aquí hay mayor movilidad, hay que pensar en números altos que hay, aquí hay un orden de magnitud 10 veces más altos en unidad de tiempo y aquí hay menos movilidad. Entonces, lo que vemos es este tipo de comportamiento. Y el poder diseñar materiales con diferente conductividad y tratando de minimizar el porcentaje de grafeno que tenemos en nuestra matriz, ¿qué es lo que nos permite? Por ejemplo, nos permite obtener composites termoestables no negros y conductores, y que aparte tienen un aumento de propiedades mecánicas, similares a uno reforzado con fibra de vidrio. Eso es importante, es decir, al final las empresas también hacemos investigación básica incluso, pero nos permite desarrollar materiales que sí que son diferentes realmente con lo que hay en el mercado. Y también podemos hacer recubrimientos cuasi transparentes en los que la conductividad superficial puede andar de entre 10 ohmios, square, digamos, por decir square, entre 1 kilómetro y 10 ohmios. O incluso hacer polímeros conductores termoplásticos no negros. Si tratas de hacerlos con nanotubos o con grafitos conductores o con negros de humo conductores, incluso los de 60 euros el kilo, pues es que no vas a conseguir conductor, pero va a ser negro, negro. Y si lo intentas hacer con un antiestático químico, una amina cuaternaria, un fosfonato, pues no consigues esos valores de conductividad. O sea, no se consigue llegar a los valores de conductividad que se pueden conseguir. Y esto nos permite llegar a ciertas aplicaciones. En este momento es mejor económicamente seguir con el proceso actual de primer que utilizar grafeno, pero en este momento es posible hacerlo con grafeno. Sin embargo, el grafeno es demasiado caro para conseguir que de momento pues pintar una pieza de automoción directamente y sin tanta pérdida de resinas. Conductividad térmica también es importante. ¿Cuáles son las principales aplicaciones actuales? Pues en el mercado, pues cauchos disipadores térmicos para aplicaciones militares. Evidentemente un caucho normal no va a utilizarse al precio que se puede pagar en determinado tipo de industrias, pero se consiguen valores de conductividad térmica muy elevados. Otro tipo de aplicaciones en energía solar térmica o, por ejemplo, en nanofluidos. Esto es una comparación entre un negro de humo habitual de 95 nanómetros, típico para nanofluidos, y un grafeno. Y lo que se consigue es un aumento de un 600% frente a el negro de humo. Y, por ejemplo, en resistencia a la llama, es un proceso que ha validado Boeing y se consigue hacer porque crea capas intumescentes y también previene el dripping. Y, por ejemplo, para composites termoestables, no solo, evidentemente, termino ya con... Se puede conseguir llegar a categoría V0 en un termoestable, en combinación con otro tipo de nanomateriales. ¿Por qué? Sobre todo porque ayuda mucho a crear capas intumescentes. Pero sí, si por ejemplo tienes una sal metálica de un alcalino terreo o de un alcalino, en vez de ser V0, arde completamente más incluso que solamente la resina. Bueno, y voy a pasar ya a estas. Y ya para finalizar y no extenderme más, me gustaría agradecer a varios proyectos que tenemos en grafeno, la Flagship, que somos uno de los socios, en el Nanomaster y Polygraph, a ciertos institutos con los que hemos trabajado y muy especialmente a una doctoranda que es en colaboración con un instituto de investigación y la UNED, que es principalmente el trabajo que ha desarrollado a la UNED, especialmente al grupo del profesor Antonio Guerrero, a Jesús Berenguer de la Universidad de La Rioja y a Marta Pérez de Interquímica. Y gracias a todos por atender. Hola, he deducido de tu presentación que
en algunas publicaciones, incluso en revistas de muy alto impacto, como, o de mucho prestigio si quieres, se cuelan inexactitudes o incluso incoherencias. ¿Eso a qué lo achacas? ¿A que los revisores, que al final somos la comunidad científica, no estamos suficientemente formados en esto, o tienes alguna otra explicación? Realmente no, es que estar está bien medido. El tema es que se procesa demasiado la muestra y claro... No, yo no digo que esté mal, sino hay que darse cuenta que la muestra está muy, muy, muy procesada. Es decir, realmente tú no es lo que... Tú aquí tienes una botella de agua, ¿vale? Si tú aquí al final empiezas a filtrar, igual sacas solamente cloruro de sodio. Pero realmente el cloruro de sodio es un componente muy pequeño. Es decir, se tiende a procesar excesivamente la muestra en las caracterizaciones y con técnicas que son, digamos, muy extremas. Es decir, si alguien quiere tener un material bulk o un material en polvo, tiene que utilizar técnicas de polvo. Es decir, de poco sirve que me hagas un mapping de Raman en una muestra que pero claro, si has procesado mucho la muestra no es realmente lo que tienes. Realmente si tú quieres ver lo que tienes una muestra en polvo, utiliza técnicas en polvo. No utilices técnicas que se sobreprocesa, por ejemplo, el grafeno. Quiero decir, si al final es como todo, si tú tienes un grafito y empiezas a hacer el peeling, tienes grafeno. O un multilayer o few layer grafeno. Realmente no, tú tienes grafito. Por lo mismo, si tú tienes una muestra en polvo, trata de utilizar técnicas en polvo para caracterizarlas. Es decir, si sobreprocesas tu muestra, tus resultados son totalmente lógicos, porque has descrito cómo has hecho el proceso de la muestra. Pero posiblemente eso no es lo que tiene tu muestra. Es lo que quería yo transmitir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una. Quisiera saber si es posible ya definir un conjunto de propiedades, igual que por ejemplo en el silicio se puede definir ya un silicio de grado fotovoltaico, a diferencia de un silicio de grado electrónico. ¿Es posible ya definir un patrón de características, por ejemplo, para un grafeno aeronáutico? Antes de empezar aquí hemos hablado un poquito del tema. Yo creo que todavía la tecnología del grafeno está en pañales. Hace menos de un año se hablaba del grafeno. En los últimos 6 meses se habla de los grafenos. Yo creo que antes, hace menos de un año, nadie hablaba que había varios grafenos. Ahora ya es clarísimo que todo el mundo habla de diferentes tipos de grafenos para diferentes tipos de aplicaciones. Ahora de momento no hay ningún estándar, quiero decir, ahí nosotros tenemos más de 30, pero es que hay otra gente que tiene diferentes. Es decir, si yo busco uno para una aplicación en concreta, quiero decir, si yo busco conductividad eléctrica, tengo que buscar 3 parámetros, un plano muy grande, una regeneración de la estructura grafítica lo máximo posible, el mínimo tipo de efectos, pero no hay un grado, por ejemplo, para aplicación en baterías. Es que depende qué componente quieres hacer. Es que si quieres hacer tú al final un supercapacitador vas a necesitar una cosa, pero si tú quieres hacer otro componente de la batería vas a necesitar otro tipo de grafeno. Entonces, de momento, yo creo que es demasiado pronto para definir grados. Yo creo que aún es una tecnología muy incipiente, quiero decir. El grafeno o materiales grafenoides se conocían al final del siglo XIX, pero claro, ha evolucionado todo bastante. En los últimos años esto evoluciona cada 6 meses. Hay una evolución muy grande y continua, y cada vez se tiende a diferentes tipos de grafenos para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, para un efecto barrera a mí no se me ocurre utilizar un óxido de grafeno en una aplicación aeronáutica. Pero igual tampoco necesito que sea un grafeno monocapa, sino igual necesito un few layers y de un tamaño de plano grande. Pero no hay ahora en este momento decir grafeno para efecto barrera en aeronáutica. Pero la tendencia es cada vez a tener más grafenos para poder, que al final no es como un producto químico convencional, es decir, esto no es como óxido de zinc. Es que incluso nanóxidos de zinc hay muchos diferentes. Pues esto es algo parecido. Hay muchos tipos y cada vez la baraja va a ir haciendo que cada uno se vaya dirigiendo a un tipo de aplicación. Bueno, muchas gracias. Pues como vamos un poco ya ajustados de tiempo, vamos a agradecer de nuevo a nuestro invitado.